segmentos y puntos notables del triángulo. Empieza con las alturas. Bueno, ya hemos visto que la altura es un segmento, ya lo hemos visto, incluso cuando les presenté las tablas. La altura de un triángulo es un segmento que, perpendicular a uno de los lados, que llega al vértice opuesto. En este caso, si CB es tomado CB como base, A es el vértice opuesto, y la altura es ese segmento, perpendicular a la base, por eso el símbolo del cuadradito con un punto adentro, indica ángulo recto, y esta es la altura HA. Bueno, les voy a mostrar ahora esto más dinámicamente en el simulador que lo tengo en la página mía. Bueno, miren, acá hay un triángulo, este es un simulador, o sea que tienen la posibilidad de que, bueno, controles gráficos. Esos puntos amarillos, los vértices, son controles gráficos. Si vos haces clic en ese punto, lo arrastrás al punto del plano que quieras. Si no aceptás en el punto, se va todo el lienzo de dibujo, ¿no? Y si haces clic izquierdo con el mouse, arrastrás. Y si haces clic derecho con el mouse y arrastrás para abajo, se aleja la escena. Clic derecho y arrastrás para arriba, se acerca. Bueno, eso es lo de menos. Ahí. Y bueno, para ver lo que son las alturas, uno puede, en el simulador podemos poner, a ver, que me están molestando acá, podemos poner, ver las alturas. Vamos a la altura HA, la altura que llega al vértice A. Es este segmento que se ve en rojo acá. Primero está en verde, trazada una recta, que es perpendicular al lado CB. Perpendicular al lado CB es esa recta que está en verde, clarito. Encima de la recta está la altura, que es un segmento, ¿ven? Empieza y termina, y bueno, es perpendicular al lado CB y llega al vértice opuesto. Si trazo la otra altura, la altura que llega al vértice B, HB, de nuevo, tengo una recta perpendicular al lado AC, que pasa por el vértice B, ahí está el ángulo recto, los ángulos rectos, digamos, y ahí está la altura HB. Y la tercera altura, o la altura HC, acá tenemos esta altura, tomamos AB como base, y ahí está la altura H sub C, sería esta de acá, ¿o no? Y las tres alturas se cortan siempre en un mismo punto, que se llama ortocentro. Bien, o sea, el punto donde se cortan las tres alturas tiene ese nombre. En matemática, el prefijo orto significa perpendicularidad. Se utiliza mucho en matemática. Los sistemas de cartesianos ortogonales, que son los sistemas, los ejes X e Y, ortogonalidad siempre es perpendicularidad. Y tiene que ver con las alturas, porque las alturas son perpendiculares. ¿Se ubican? Y bueno, y ahí surgen ciertas cosas que no son tan importantes. Pero, ¿qué pasó acá? Se me fue ahí está la etiqueta del ortocentro. Bueno, estábamos diciendo que vos podés mover, ustedes pueden hacer clic en el vértice y moverlo a cualquier punto, el triángulo se va transformando, pero siempre te va poniendo, las tres alturas siempre se cortan en un mismo lugar que ese punto que tiene ese nombre, ¿cierto? Voy a poner inicio y trazar todo como está en el inicio, así no me queda, ¿y el nombre? Ahí está. Bueno, después, bueno, son cosas que no son tan importantes, pero después tenemos que cuando el triángulo es acutángulo, ¿cuándo un triángulo es acutángulo? Cuando todos sus ángulos interiores son agudos. Muy bien, cuando todos los ángulos interiores son agudos, ese ortocentro se halla en adentro del triángulo. Cuando el triángulo es rectángulo, supongamos que lo voy moviendo, hasta que este se convierte en un triángulo rectángulo, ahí tengo que, digamos, si tomo como base a este cateto, AB, la altura es el otro cateto. Bueno, y viceversa. Si tomo como base a este cateto CB, la altura con respecto a esta base es el otro cateto, y ahí el ortocentro se traslada justo al ángulo recto, del triángulo rectángulo, ¿no? Y si me salgo de ahí, se forma un triángulo que se llama ¿cómo? Obtusángulo. Obtusángulo. Ajá. Cuando un triángulo es obtuso, se llama obtusángulo, ¿no? Y el triángulo obtuso tiene ese ortocentro afuera del triángulo. Las tres alturas no se cortan en su trayectoria real, son tres segmentos las alturas, así que tengo la altura, siempre hay una que va por adentro, que en este caso es la altura correspondiente al vértice obtuso, de donde está el ángulo obtuso. Esa altura va por adentro, perpendicular a este lado, pero lo que ocurre es que, digamos, hay dos alturas que están por afuera del triángulo. Es perfectamente posible que pase eso, en un triángulo obtuso siempre pasa. Si tomo AB como la base, lo apoyo sobre esta horizontal,
como ven acá, al triángulo, y AB es la base. Si tomo segmentos perpendiculares a esta base, y que llegan al vértice opuesto, y voy recorriendo desde A hasta B, no llega al vértice C. Entonces tengo que prolongar la base. Entonces la definición de altura es un segmento perpendicular a la base o a su prolongación, en este caso es a su prolongación, ¿no? A la altura h sub c es un segmento perpendicular a la prolongación de la base que pasa por el vértice opuesto. Si tomo como base AB, el vértice opuesto es C, entonces hay una altura por afuera, la otra altura también está por afuera, hay dos alturas por afuera, y acá en este caso si prolongo este lado y tomo como base al lado BC, o lo prolongo, acá está la otra altura con respecto al lado BC, también es perpendicular al lado BC y llega al vértice opuesto de BC, que es A. Entonces, bueno, eso es básicamente el tema de las alturas y los triángulos y demás. Bueno, todo eso está en el apunte, que ya les digo, no es importante, pero sobre todo en ingeniería no lo toman, pero saber lo que es una altura, sí, viene bien. Ahí tenés un triángulo obtusángulo, está en la página 7 del apunte, y se muestra que una altura puede estar por afuera, porque para trazarla en este caso hay que prolongar el lado CB para encontrar una perpendicular a CB que pase por A, si no, las otras perpendiculares a CB no llegarían al vértice A y no serían altura del triángulo. Acá tenemos el ortocentro adentro cuando el triángulo es acutángulo, justo en el ángulo recto cuando es triángulo rectángulo, y afuera cuando es obtusángulo no es muy importante. Ahora lo que es importante es la otra página sí es importante. Página 9. Acá viene de lo más elemental. Vamos a repasar desde lo... A la pucha, ¿qué toqué? Vamos a repasar desde lo más elemental, que es esta página es importante, esta página enterita. ¿Por qué? Porque habla del área de un triángulo. Las fórmulas del área del triángulo son, bueno, la más básica, ¿cierto? Que es base por altura sobre 2. La vamos a demostrar incluso acá, la de base por altura sobre 2. Esta de base por altura sobre 2, fíjense, acá tengo un triángulo y trazo, en este caso, tengo la base BC y tengo la altura HA. Entonces, si uno hace base por altura, esto lo hemos visto ya cuando expliqué el cuadro, está en el video que describo las figuras planas, los volúmenes, perdón, las superficies y perímetro de las figuras planas, está todo explicado, pero bueno, es redundante. Si hago la base por la altura, nada más, porque muchos alumnos dudan, dicen, ¿cómo era el área de un triángulo, base por altura o base por altura sobre 2? Si vos haces base que sería de acá hasta acá, por esta altura, te va a dar el área de este rectángulo que está acá delimitado en rojo, que obviamente no es el área del triángulo, te va a dar esta altura, te va a dar este área, ¿cierto? Y se ve a simple vista que esa no es el área del triángulo. O sea, el triángulo tiene exactamente la mitad de ese área, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, se observa claramente que en el caso del triángulo, este triangulito está incluido, este triangulito rectángulo, y este no. Y este sí, y este no. Bueno, y este triángulo es igual a este en cuanto al área, y este triángulo de acá es igual a este en cuanto al área. Entonces hay que dividir por 2 el producto base por altura. Una cosa súper elemental. ¿Y ese rectángulo qué está haciendo a ese triángulo? ¿Cómo está el rectángulo en el triángulo? ¿Inscripto o circuncripto? El triángulo está inscrito en el rectángulo. El triángulo está inscripto. Y eh, El el rectángulo rectángulo está bueno, eso. circunscripto. Eso. Circunscripto. Sí, hay dos palabras que son muy importantes, que son inscripto y circunscripto, ¿no? Inscripto y circunscripto. Ya lo vamos a estudiar bien después, hoy no, pero después lo vamos a estudiar. Siempre inscripto se tiene que estar tocando, no es que tiene que estar uno dentro del otro y sobrando el espacio, sino se están tocando en los vértices de la figura de adentro al contorno de la figura de afuera. Y la figura de adentro se dice que está inscripta, esto hay que saberlo, ¿eh? Se dice que está inscripta. Entonces, acá tenés, en este caso, el triángulo está inscripto en el rectángulo. El triángulo está inscripto en el rectángulo y el rectángulo está circunscripto en el triángulo. Se dice en a veces o circunscripto a el triángulo, o si no, mejor incluso es decir que el rectángulo circunscribe al triángulo. Siempre circunscribir es como por el lado de afuera,
muchas veces hay, no sé si tiene mucho que ver con esto, pero hay muchas ciudades que tienen, no Mendoza, pero hay muchas ciudades que tienen una avenida de circunvalación. La ciudad universitaria tiene una, digamos, una avenida de circunvalación, que es como que la ciudad universitaria está adentro y hay una avenida que la circunscribe, podríamos decir, ¿o no? Que es casi como circular y la va rodeando. En muchas ciudades existe esa avenida de circunvalación, bueno, no sería mucho lo mismo, pero más o menos parecido por la idea de circunscripto. Bien, bueno, esto hay que saberlo. Bueno, pero esto ya lo sabemos, base por altura sobre 2. Hay otra forma de calcular el área de un triángulo que es mediante un poco de trigonometría, un poquito de trigonometría, que es con estas fórmulas. Esta es una fórmula, siempre viene bien tener varias alternativas para sacar el área, pero supongamos que hay un triángulo con vértices, como ven acá, A, B y C, y ángulo alfa, beta, gamma. No me acuerdo por qué no le puse alfa al opuesto de A, pero hay alguna razón, hay una razón ahí para por qué puse así con esas letras griegas los ángulos. Pero bueno, lo que hacemos acá es demostrar esta fórmula alternativa, que es que cuando uno conoce dos lados del triángulo, por ejemplo, el lado A, no, está bien, el lado A minúscula está opuesto al ángulo alfa. Lo que pasa es que lo hubiera sido más lógico a lo mejor llamarle vértice A este de acá, pero es lo de menos. Bueno, no importa, el lado A está opuesto al ángulo alfa. El lado B, que sería esta base, digamos, está opuesta al lado beta, y el lado C está opuesto al lado beta, al ángulo beta, y el lado C está opuesto al ángulo gamma. Fenómeno. Después, acá, ¿qué planteo? Que la altura de un triángulo la voy a sacar como base por altura sobre 2, y fórmula que ya conocemos. La base tomo como base el lado B, ¿o no? Y la altura quedaría la altura que llega al vértice opuesto, que en este caso sería la altura h sub A, que llega al vértice A. Entonces, B por h sub A sobre 2, base por altura sobre 2. Pero por la trigonometría queda que el seno de gamma, ¿dónde está gamma? En este triángulo rectángulo ADB, A, ¿dónde está? ADB. En este triángulo rectángulo tengo que el seno, ¿se acuerdan que el seno es, ya lo vimos en física, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa? Entonces el seno de gamma es igual al cateto opuesto, que sería HA, sobre la hipotenusa, que es A. Entonces sería HA sobre A. De ahí se despeja la altura HA y queda A por el seno de gamma. A que está dividiendo pasa multiplicando al seno de gamma. Luego, volviendo a la fórmula, base por altura HA sobre 2, queda base por la altura HA, que acabamos de ver que es A por seno de gamma, sobre 2. Y ahí está la fórmula, una de las fórmulas, que dice que el área de un triángulo sale igual al producto de dos lados, A por B, por el seno del ángulo comprendido entre esos dos lados, todo dividido 2. Acá estamos haciendo A por B. El lado A es este, ¿o no? Y el lado B es este. Entonces queda A por B por el seno de gamma, que es el ángulo que forman A y B, todo dividido 2. Análogamente se puede eh, calcular el área, no está demostrado, pero se podría demostrar con el mismo razonamiento que el área también podría salir como el lado A por el lado C, por el seno del ángulo comprendido entre A y C, que es beta, sobre 2. O también se podría sacar el lado B por el lado C, por el seno del ángulo comprendido, que sería alfa, sobre 2. Cualquiera de las tres formas. O sea, pero en este caso hay que conocer un ángulo. Hay que conocer un ángulo, ¿no? En el otro caso era base por altura sobre 2, y ahora es lado por el seno del ángulo comprendido entre esos dos lados, ¿m? Por el ángulo comprendido entre esos dos lados, dividido 2. También se puede anotar, o puede aparecer a lo mejor en los libros, anotado de esta manera, que es totalmente análoga, podría aparecer como un medio por, bueno, por A, por B, por el seno de gamma. Es lo mismo, ¿cierto? O sea, A por B por el seno de gamma, todo dividido 2, o un medio, por eso es lo mismo. Ya sabemos que eso es lo mismo, lo hemos explicado un montón de veces, pero puede aparecer así en los libros. Así que ahí hay otra alternativa para sacar el área de un triángulo. En algún caso lo vamos a aplicar. Cuando veamos función lineal,
van a ver que va a haber algún ejercicio donde vamos a dibujar triángulos en el contexto de un gráfico cartesiano, X, y vamos a aplicar esto porque nos va a venir cómodo aplicar esta fórmula para conocer el área de un triángulo. Lado por el seno del ángulo comprendido dividido 2, o un medio de eso. Sería una fórmula bastante práctica. Bien, y como si esto fuera poco, al final de la página, esta página 9, hay otra formulita que no está demostrada, porque es más complicada la demostración, y no importa tanto. Esto lo he visto en la UTN, en el pre de la UTN, pero no lo he visto en la UNCUYO, podría aparecer, qué sé yo, no sé, es un recurso más. Es conocida como fórmula de Herón. Herón fue un sabio griego en la época, bueno, no sé de qué época, pero seguramente como con la mayor parte de la antigua Grecia, que tuvieron muchos pensadores, como Euclides, que fue un geómetra, el impulsor de la geometría básica. Y bueno, Herón también hizo contribuciones a esto, y la fórmula de Herón permite conocer el área de un triángulo sin conocer ningún ángulo y sin conocer ninguna altura, y ni calcular ninguna altura, solamente conociendo los lados, la longitud de los lados. El triángulo puede ser un triángulo cualquiera, o sea, no necesita ser rectángulo ni nada, un triángulo cualquiera. Conociendo los lados A, B y C, esta bonita fórmula, raíz cuadrada del semiperímetro, por el semiperímetro menos A, por el semiperímetro menos B, por el semiperímetro menos C. ¿Qué es el semiperímetro? Bueno, lo sugiere la idea, la mitad del perímetro. O sea, vos conocés los lados, A, B y C, si lo sumás, A más B más C, obviamente te da el perímetro. Si lo dividís por 2, ese es el semiperímetro. Bueno, entonces uno tiene que agarrar y calcular el perímetro y dividirlo por 2 para calcular el semiperímetro. Y luego se enfrasca uno en esta fórmula. Raíz cuadrada del semiperímetro, bueno, y hay 4 términos. Vamos a controlar por lo menos la consistencia dimensional de la fórmula, ¿cierto? Si uno tiene el semiperímetro, ¿en qué se puede medir el semiperímetro? Supongamos que los lados se midan en metros, ¿no? ¿En qué se mediría el semiperímetro? En metros. Claro, porque es una longitud, ¿cierto? El perímetro también se mide en metros, así que la mitad del perímetro también. Y acá tenemos, entonces, esto es una longitud, y esto es otra longitud, porque el semiperímetro menos A es otra longitud, metro. Y esta es otra longitud, y esta es otra longitud, semiperímetro menos B, semiperímetro menos C. Sería raíz cuadrada de metro a la cuánto. 4. Quedaría, claro, metro por metro por metro por metro, metro a la cuarta, y bueno, y simplificando, se va la raíz cuadrada con esto de acá, y por lo menos la consistencia dimensional indica que es un área. Por lo menos te estoy demostrando que eso da un área, o sea, da metros cuadrados, da una superficie o área. Por supuesto que no es la demostración de la fórmula, pero es una cosa más que podemos agregar a los conocimientos de técnicas para sacar el área de un triángulo. Bueno, nos quedan, estas son las alturas, nos quedan 3 líneas más, pero esto va muy rápido, que son las medianas, las mediatrices y las bisectrices. B medianas, C mediatrices y D bisectrices. Y los puntos que faltan del triángulo, pero bueno, lo más importante eran las alturas, porque sirven para sacar el área de los triángulos, así que las alturas eran lo más importante. Lo que voy a hacer yo ahora es, me voy a volver al simulador y vamos a ir al segundo, el que habla de las medianas.